Un aplauso para él. Muchas gracias. Ok. Pues gracias por tomarse la molestia de llegar tan temprano después de la fiesta que tuvimos ayer, ¿no? Mi presentación es un poco distinta. Lo que tengo acá. Ok. ¿Cuántos de los que estamos aquí conocen esta herramienta? Es Murali. Ok, esta herramienta está bastante interesante. Murali está escrita tanto back como front en JavaScript. ¿Cuántos de acá son desarrolladores? Excelente. Ok, la plática, más que un dojo o más que un entrenamiento para JavaScript, es como comentar las tecnologías y lo que ha pasado en JavaScript y dónde se está ocupando hoy en día. Este mural es parte de un trabajo que llevo haciendo desde hace un tiempo. No solo incluyo JavaScript, pero nosotros nos vamos a sentar en la parte de JavaScript, que es la que nos interesa sobre todo fortalecer aquí en México. ¿Sabían que ya hay un grupo de JavaScripter en el DF? Está bien padre, hacemos una reunión al mes que se llama Chelas JS. Nos reunimos una vez al mes para defender algunas de las tecnologías que creemos que valen la pena defender. Tenemos reuniones de Angular, de Ember, de XJS. También tuvimos una sesión especial para hardware con aplicaciones como Nodebots y demás. Vamos a empezar por el front. Oh. Por acá. De los que son desarrolladores acá, ¿cuántos se dedican al front? ¿Cuántos de ustedes utilizan algún sistema MVC en sus vistas? ¿Qué sistema usas? Ember, excelente. ¿Alguien más? Backbone. Ember también. Angular, excelente, tenemos un hardware acá. ¿Nadie más? Ok. Una de las primeras cosas que yo utilizo cuando voy a utilizar o voy a realizar un front es organizar todos los módulos de mi aplicación. Para eso me sirve Requite. Requite me sirve para cargar los módulos dinámicamente de cada una parte de mis aplicaciones. Entonces es tal vez el primer camino que tengo cuando voy a empezar a construir un frontend, ¿no? Requite es una librería bastante interesante porque una vez que la aprendes a utilizar puedes crear módulos fácilmente y estos módulos se van a cargar únicamente cuando los necesites dentro de tu aplicación. Hoy en día las aplicaciones o el modo de desarrollar las aplicaciones cambió demasiado. Antes casi todo lo servía el back. Hoy en día el back nos está sirviendo por regular APIs y nosotros solo estamos renderizando, ¿no? Hacemos single page web apps que son básicamente me sirves un index estático y todo lo demás lo estoy pintando una y otra vez con JavaScript, ¿no? Aquí tenemos un montón de herramientas. No se van a ver todas porque son demasiadas. Porque lo que podemos hacer hoy en día en el front, wow, es tal vez más o menos esto. En la columna tal vez que más conocemos es esta. Seguramente la mayoría conoce jQuery, lo ha usado alguna vez, porque es lo primero que nos enseñan a usar cuando queremos hacer cosas bonitas con JavaScript, ¿no? Pero cuando queremos trabajar con cosas bonitas en JavaScript nos empezamos a topar con que jQuery no lo hace todo, ¿no? jQuery nos sirve para hacer un montón de animaciones, nos sirve para hacer un buen de manejo con el DOM, pero a la hora de, no sé, de pintar tiempos o de trabajar con eventos touch, nos queda un poco corto. En la columna al final, esta que se va por acá, es TinyGo.
TinyGo hace una cosa bien sencilla. Nos convierte cualquier fecha que tengamos en un formato estandarizado, en cualquiera de los muchos formatos estandarizados que tenemos, y en vez de que nos aparezca una fecha nos dice, fue hace una semana, fue hace un segundo, ¿no? Estilo Facebook. Es una herramienta ahí interesante. Por acá tenemos a los grandes que son Angular. Tenemos a Cubo, tenemos a Handlebars. ¿Cuántos, bueno, aparte de los que trabajan con Angular y con Ember, alguno ha utilizado en el front algún sistema de templates? ¿Cuál? Bootstrap, ok, pero Bootstrap es más como un esqueleto, ¿no? de la página. Es como una base CSS que nos permite o nos facilita el maquetado. Tenemos Underscore para los que usan Backbone, tenemos Handlebars para los que usan Ember, y Angular pues básicamente es su propio motor, ¿no? Tenemos cosas interesantes como esta librería que tenemos acá. En el frontend pasa algo muy chistoso. Podemos buscar cualquier cosa que se nos ocurra, le ponemos JS al final y ya existe, ¿no? Esta librería que tenemos aquí nos permite utilizar WebGL. El motor de WebGL ya está bastante maduro, sobre todo en Firefox. Y no es que pues, me patrocine, ¿verdad? Pero el motor de Unreal ya corre sobre WebGL. Y pues básicamente todos los juegos que tienen Unreal se pueden correr en el navegador. Entonces tenemos la libertad para desarrollar juegos en tercera dimensión sin problemas, con texturas y con físicas reales, escritos totalmente en JavaScript, ¿no? Tenemos acá JavaScript. Vamos a movernos para acá. Cuando hice las pruebas esto parecía más fácil de presentar, ¿no? Y por acá tenemos una serie de validadores. El problema con JavaScript es que es un programa tan libre que solemos escribir código mal, ¿no? O solemos hardcodear códigos, o no hacer una buena estructura, tendemos a tener funciones y funciones anidadas en vez de tener un buen manejo de eventos. Y estos pues, son validadores, run test y demás. ¿Cuántos de los que desarrollaron en el front han escrito pruebas en general? ¿O cuántos desarrolladores que tenemos aquí escriben pruebas para su código? 1, 2, 3, ok. Como el... Bueno, ok. Como el 2%. Esto es como uno de los mayores problemas que tenemos. ¿Qué es esto? Ah, ok. Perfecto. Actualmente nuestras aplicaciones son o tienden a ser lo suficientemente grandes en el front que necesitan validarse y necesitan correrse pruebas. Tenemos herramientas como Jasmine, como... ¡Wow! Se me acaba de olvidar todo. Hay una librería de jQuery para test que escribió la empresa específicamente para jQuery porque decía que nadie servía para hacer lo que hacían ellos. Ok. Y algo que vino a mejorar la parte de las pruebas, sobre todo en JavaScript, fue la existencia de Node. ¿Cuántos conocen Node? Ahí sí son bastantes, ¿verdad? Excelente. Casi todos los que usan Node trabajan con Express, ¿no? Es la manera más humana de utilizar Node. Pero ¿cuántos conocen, por ejemplo, Marionette? Marionette tiene un tutorial de hacer un hola mundo con Marionette que consiste en crear un Gmail.
Dice que en 48 horas nos podemos aprender a programar un Gmail. Para que tengamos una idea, Gmail fue el primer sistema que utilizó Ajax realmente y nos permitía estar sirviendo correos al instante y tener toda esta parte bonita de acabas de recibir un correo sin tener que refrescar la página. En aquel tiempo, la primera versión de Gmail se hizo con una tecnología que se llama Load Polling, que básicamente es abro una petición al servidor y se queda abierta hasta que tenga un dato y me lo regresa. Era una técnica muy vieja, pero fue lo que luego se convirtió en luego se convirtió en Ajax. Hey. Ok. Tenemos otros frameworks, Render, Mojito. Mojito es muy bueno también. Es bastante más poderoso que Express. Nos permite hacer obviamente aplicaciones más robustas. Ok, y el tener Node en el servidor también nos permitió saltarnos al hardware. ¿Cuántos son makers aquí? ¿O le dan al hardware? ¿Nadie? Acaban de hacerme sufrir mucho. Porque si programan en JavaScript ya deberían de estar haciendo esto. Acá. ¿Cuántos conocen Arduino? ¿O han escuchado hablar de Arduino? El que tenemos acá en la esquina superior. Este de acá es básicamente un Arduino que se programa en Node inalámbricamente. Tiene conexión a internet, etc. Entonces con todo lo que sabemos de JavaScript podemos estar programándolo y moviendo nuestros bots. Mismo caso aquí. NodeBots nos permite programar nuestro Arduino con Node. Aunque sigue dependiendo de la computadora. Es bastante interesante. También tenemos este hardware de acá. Fue de las primeras propuestas que nacieron de hardware programado con JavaScript. Aunque les recomiendo al 100 esta. Su manera de trabajar es muy bella. Tiene una consola y puedes estarlo programando en tiempo real. Es algo que se ve poco en electrónica. También tenemos drones que son programados por JavaScript. En esta página podemos encontrar toda la lista de drones que podemos hackear con JavaScript. Está, no sé, interesante. Y ahora viene lo divertido. Y lo que... Así que la parte más sabrosa. Hoy en día, la mayoría de los que estamos haciendo JavaScript duro, bueno, ya no es tan duro. Estamos escribiendo mucho JavaScript, pero ya no estamos escribiendo JavaScript. En este enlace de GitHub está la lista de todos los precompilers que existen para JavaScript. Uno de los más famosos es CoffeeScript, que lo estamos viendo acá abajo. Pero no es el único. ¿Alguno ha utilizado alguno de estos lenguajes? Ya sea Dart, LightScript, Coffee, y me falta uno que es TypeScript de Microsoft. ¿Cuál es? Crosshair Compiler, ok. ¿Quién más? ¿Cuál? Coffee. Coffee es genial, ¿sí o no? Claro. ¿Por qué nacen estos lenguajes principalmente? O estos precompiladores. Por la necesidad de ordenar el JavaScript. JavaScript se había vuelto un caos. Necesitábamos tal vez estructuras un poco más complejas y también métodos rápidos de expresarlas. Y a lo menos CoffeeScript y Dart creo que son una solución de las más fuertes que tenemos hoy en día. Podemos hacer cosas bastante elaboradas con muy pocas líneas de código. LightScript tiene algunos detalles, tiene unas curvas bastante curiosas. Y TypeScript, que no aparece, es un lenguaje propuesto por Microsoft, en la que lleva el paradigma original de JavaScript, que es el orientado a eventos, a el dirigido por tipos. Conozco gente que ha hecho cosas muy locas con TypeScript, pero yo no lo recomiendo tanto, porque si no es un programador
así como muy experimentado, seguramente te va a costar un poco de trabajo. Y hay gente que lleva esto al extremo, haciendo cosas como Ice CoffeeScript, que lo que hace es compilar a CoffeeScript para que luego compiles a JavaScript, ¿no? La idea es que sea un lenguaje un poco más funcional, más parecido, no sé, a Scala tal vez, en el que tienes una potencia súper brutal, pero si tienes una curva de aprendizaje bastante elaborada. Ahora, si vamos a escribir código, bueno, vamos a explicar qué es Closure Compiler. Closure Compiler lo que es una propuesta de Google para optimizar JavaScript con métodos que ya los ninjas de JavaScript han probado, ¿no? Entonces nosotros ponemos nuestros métodos, analiza nuestro código y nos da una propuesta de optimización. Y es una buena práctica armar nuestro código, pasarlo por Closure y ver qué nos resulta. Esto es lo que hicieron los JavaScript, es como hacer ingeniería inversa, ¿no? Para aprender cómo optimizar nuestros métodos. Es bastante interesante, nos permite comprimir demasiado nuestro código, pero puede llegar a fallar si nuestro código no está bien hecho. He visto casos en los que al utilizar la compresión máxima se quiebra nuestro código, ¿no? Entonces hay que tener cuidado. Siempre tengan su código JavaScript bonito, usen esta herramienta para eso. Es básicamente tabulaciones, saltos de línea para que tu código se vea como se tiene que ver. ¿Ok? Bueno, este es como el panorama en el que se encuentra JavaScript al día de hoy. Y es como la parte de las herramientas, ¿no? Ok, las tendencias. Vamos con la parte de las tendencias. Las tendencias de JavaScript. ¿Cuántos de los presentes han leído o conocen del estándar ECMAScript? Ok, 2. ¿Quién de los que levantó la mano me puede decir qué es ECMAScript? ¿Y en qué versión va? Hola, pues tengo entendido que es similar a como en Java, que tienes la especificación de cuáles son los mínimos que se necesita para que un compilador te entienda JavaScript y te dé las funciones. La última versión, si no me equivoco, creo que es el ECMA 5, creo que ya tiene unos 2 o 3 años. Y ahorita están empujando para la versión 6, que ya trae pues varias soluciones, sobre todo para limpiar el global space, ¿no? Que no uses globales, que tengas más módulos. Ok, ¿quieres agregar algo? Pues nada más sería mencionar también el detalle de que ECMAScript no necesariamente funciona nada más para JavaScript. En realidad se está utilizando para muchos otros lenguajes. Es la especificación de cómo debería de ser el comportamiento de un lenguaje de scripting. Incluso también ahí abarca, por ejemplo, ActionScript. Ahorita va en la versión 6 y Node.js, y me parece que tanto SpiderMonkey como V8 están adaptados a ese estándar. Entonces es nada más como la especificación general de cómo deberían ser el comportamiento de variables, el comportamiento de ciclos similares. Así como mencionaban ahorita, es como con el caso de Java, que tiene la especificación directa, o los pips para Python. Así es, correcto, vamos por la versión 6 del ECMAScript. Se incluyen algunas cosas que la gente había estado pidiendo, sobre todo la gente que viene del mundo Java. Los JavaScript que empezaron desde las primeras versiones de Netscape dicen que no era necesario, pero no sé, va como de gustos, que es la inclusión de clases. JavaScript no había tenido clases y teníamos que crear ahí una especie de pseudoclases creciendo nuestros objetos, pero en la nueva especificación ya se incluye la creación de clases. Se incluye, como comentaba, el manejo del scope de las variables. Ya tenemos por primera vez constantes dentro de JavaScript. También tenemos definición explícita de variables locales con un tipo LED. Se acaba de liberar. Actualmente
el navegador que más soporte da para ECMAScript 6 es Firefox, si no me equivoco, que es el que ya soporta las variables para el control del scope. Y en Chrome por default no está activado, pero se puede activar un modo de prueba con más características en las que ya creo podemos usar clases también dentro de nuestro JavaScript. Y estas son, ahora sí que básicamente son cosas que nacen en medida de que la comunidad presiona al desarrollo. Sobre todo cuando Firefox decide lanzarse al desarrollo de un sistema operativo para móviles, se da cuenta que JavaScript necesita volverse más robusto y necesita más herramientas, ¿no? Y es cuando se empiezan a crear más estándares. Se crean estándares para métodos de llamada, estándares para uso de las APIs de audio, de contactos y demás. Y esto está empujando y empujando al desarrollo, no solo de JavaScript, también de HTML5. Y pues CSS no se quiere quedar atrás porque sus dos amigos van corriendo deprisa. En las tendencias que tenemos también para el desarrollo actualmente, como les decía, teníamos el modelo de las pruebas. La idea de hacer pruebas no nada más es hacer pruebas para validar nuestro servicio, sino para llegar a algo que se llama integración continua. ¿Cuántos han escuchado de aquí integración continua? 2 personas. ¿Cuántos de aquí ven Silicon Valley la serie? Solo bastan 3 capítulos de la serie o 4 para ver una pantalla de Jenkins corriendo en integración continua. ¿Por qué se hace de integración continua actualmente en los desarrollos? Porque estamos en la época de los startups y necesitamos desarrollos ágiles, ¿no? Y no tenemos dinero para pagarle tal vez a un sysadmin que nos esté haciendo el deploy cada 15 minutos que estás corriendo una nueva versión de tu sistema. Entonces lo ideal es tener un sistema de pruebas, un sistema de control de versiones y tener un sistema de autodeployment, ¿no? ¿Qué es esto? Yo agarro, creo mi nueva versión del sitio, hago un push a mi sistema de control de versiones, uso un sistema automático para correr las pruebas. En cuanto las pruebas son validadas correctamente, pongo en producción mi sitio, ¿no? Sobre todo para las startups que están buscando pivotear, es bastante interesante porque puede estar probando modelos demasiado rápido. Hacer desarrollo con pruebas es bastante curioso porque no nos enseña a nadie. Al menos, no sé, no conozco una universidad todavía que nos enseñe aquí en México una metodología de desarrollo dirigido por pruebas. Y el TDD ya se está quedando viejo. Hoy en día ya usamos cosas como TBB, que ya son pruebas no solo validando que una función nos devuelva el valor que nos tiene que devolver, sino que nos devuelva de la manera que el usuario lo entienda, ¿no? Tenemos que hacer pruebas de interfaz de usuario, tenemos que hacer pruebas de rutas cuando hacemos una API, etc. Y JavaScript va para allá. JavaScript ha madurado tanto y ha crecido tanto en el frontend que muchas veces el desarrollo que tenemos en el front se compara fuertemente con el desarrollo que tenemos en el back. Cuando nosotros trabajábamos en el back era muy común de trabajar con rutas, con vistas, con templates, con modelos de datos. Y actualmente todo eso lo tenemos en el front, ¿no? Algo bueno de esto es que creo que por primera vez en el desarrollo podemos dividir completamente la parte del desarrollo del backend del front, ¿no? Actualmente nuestro desarrollo del backend lo único que hace es servirnos una página, hacernos una API y no lo volvemos a molestar para manejar más templates o vistas, ¿no? Todo nos encargamos nosotros desde el front y podemos trabajar de maneras paralelas. Anteriormente siempre estabas dependiendo de que el backend tuviera el formulario para ver qué datos te iba a regresar y demás. Entonces, si empezamos a utilizar todas estas herramientas en conjunto, podemos pensar en crear sitios como Twitter. Twitter tiene 3 direcciones de renderizado desde el back básicas. Todo lo demás se pinta con JavaScript. Tiene una vista para mensajes, una vista para el home
y una vista para editar tu sitio. Todo lo demás es JavaScript. Todas las demás rutas se generan en tiempo real. YouTube también es una single web page. Nada más tiene una sola página de renderizado, más las de upload y las de configuración de canal. Pero cuando nosotros estamos navegando y viendo videos, en vez de que cargue el navegador, sale como una línea roja en la parte de arriba, no sé si lo han notado, ¿no? Entonces esa parte es lo único que se está recargando. Es bastante interesante el desarrollo con JavaScript. Y me gustaría saber quién de aquí sí se está enfrentando a un proyecto mediano o grande, ¿no? O tiene el interés de crear cosas grandes. A ver. Bueno, en los últimos meses he estado trabajando en un sistema que, pues así a grandes rasgos, es un ERP para llevar control pues de vendedores, de unidades de transporte y pues obtiene las actualizaciones, pues como un localizador de GPS, ¿no? Le das un dispositivo a cada persona o vehículo y monitorearlo y pues la parte pues interesante es la visualización de los datos, ¿no? Porque necesitas un mapa que debe de tener pues varios widgets pues adentro, adentro, ¿no? Que manejan información de las unidades o de las personas y entonces la parte interesante que es la razón por la que empecé a usar Ember es compartir información, ¿no? Entre todos esos widgets y pues que esté sincronizada la página en todo momento. ¿Estás encargándote del back y front? Sí. ¿En qué estás haciendo el back? Con Ruby on Rails. ¿Y qué tal? O sea, en cuanto al frontend. Ajá, o sea, ¿estás regresando una API o cómo es? Sí, un API. Un API. O sea, para administrar la parte del backend, agarré Active Admin para no me importa que se vea bonito, ni que sea rápido, ni que, o sea, nada. Okay. Y para la parte ya gráfica del mapa y eso, puro JSON, pues un API. Excelente. Y a comparación de un desarrollo tradicional, ¿qué ventajas le ves a trabajar ya con un sistema como Ember, que es bastante más grande? Te ahorras mucho código, mucho trabajo, muchos dolores de cabeza. De hecho, yo me di cuenta que es un proceso muy natural. O sea, porque rápidamente te das cuenta que no vas a sacar la chamba. Porque de hecho empecé el trabajo sin saber que existía Ember o Angular o nada de esos frameworks. Y cuando empecé a construir el mapa y que empecé a hacer mis formularios, mis formas y todos los elementos, o sea, desde el primer input que dije, ok, ya tengo el input con la información del JSON. Y ahora el usuario hace un clic aquí y necesito que ese clic me genere información o formatos diferentes aquí y acá. Y entonces dije, ok, pues jQuery y hago un append element, insert, listo, bien. Ok. Pero ahora resulta que ese elemento tiene que estar sincronizado en base a dos campos diferentes. Y entonces dije, bueno, pero el JavaScript es asíncrono y necesito ver que si no ha terminado, esperar a que el otro. Y entonces dices, es que no puede ser que tenga que hacer todo eso porque estás hablando de 3 inputs diferentes. Y entonces eso rápidamente te das cuenta que va a escalar muy cañón el día que tengas 10 inputs, o sea, por la pura combinatoria, ¿no? Claro. Ok, ¿quieres comentar? Pues nada, en realidad, bueno, en mi trabajo anterior, apenas renuncié, teníamos un proyecto igual que el backend estaba totalmente construido en Java y Google App Engine. Y en el frontend trabajábamos puro JavaScript, todo era JavaScript literal. O sea, en realidad nada más es la misma cuestión de una API. Y pues lo que hacíamos era lo mismo. Mandábamos a llamar una transacción de Java y la transacción nos devolvía JSONs. Y dependiendo de eso íbamos pintando en el frente. A partir de eso, a mí la verdad es que siempre me ha gustado JavaScript. Bueno, desde que me empecé a dedicar al desarrollo en serio, JavaScript fue así como que lo máximo para mí, entre JavaScript y Python.
Y decidí, ahorita estoy tratando de levantar un proyecto con unos amigos. Estamos tratando de levantar un sistema más o menos como de registros automatizados, por así llamarlo. El backend lo estamos construyendo totalmente en Node. Las bases de datos las estamos trabajando con MongoDB y con Redis. Y el frontend lo estamos trabajando con Handlebars y SAS, Structured Awesome Style Sheets. Y en realidad es lo único que estamos tratando de trabajar, o sea, no tocar ninguna otra cuestión, no tocar ningún otro lenguaje, no tocar nada más, para que sea tan fácil que el mismo que está haciendo el front pueda dedicarse al back y viceversa. Okay. Estamos tratando de que haya un poco de relación en esa parte. Habíamos contemplado el utilizar un template engine llamado Dust, pero la verdad es que haciendo benchmarks entre Dust y Handlebars está muy por encima de todos los templates engine que hay. Claro. Y pues nada, ahorita estoy dedicándolo, ahorita me surgió esa de Marionette, voy a probarla, la verdad es que Marionette es muy buena. Suena interesante y en realidad creo que es así como mi lenguaje nato. Creo que la curva de aprendizaje es muy pequeña en realidad. Cualquiera mañana decide, ¿sabes qué? Voy a aprender JavaScript, lo sabe al mismo día. O sea, la verdad es un lenguaje muy bueno. Okay. Y en realidad es eso, o sea. Claro, dentro de la comunidad de Mozilla, por lo menos en caso particular, a mí me toca estar desarrollando aplicaciones para Firefox OS, que son totalmente aplicaciones web, y nos topamos con que el desarrollo cambia totalmente cuando tienes que hacer una aplicación web para Firefox OS, porque no es una típica web app, ¿no? Tú puedes tener una aplicación web que sea totalmente offline, pero que realice, no sé, una calculadora, ¿no? Entonces, tienes que utilizar un local storage, tienes que hacer manejo de, no sé, una base local con SQLite, que en este caso se llama IndexDB. Y cuando te topas con todos estos problemas de cómo manejar datos permanentes, cómo utilizar un file system, te das cuenta que JavaScript como tal se queda corto, ¿no? O sea, JavaScript como tal ya no te vale, porque si necesitas hacer un modelo de datos para lo que sería el backend de tu aplicación, ¿no? Todo se tiene que estar haciendo en el front y no tienes tantas herramientas para manejarlo. O sea, simplemente el local storage nada más te guarda cadenas de texto, ¿no? Entonces terminábamos haciendo métodos que nos convirtieran en string o objetos JSON en stream, guardarlos en base de datos en local storage, y luego teníamos que estar volviéndolos a leer, convertir en un objeto JSON y demás. Entonces ya terminábamos con una lista de funciones que nos estaban haciendo eso, y luego nos dimos cuenta que Backbone tal vez podía resolver la parte de los modelos, ¿no? Y que con underscore o con handlebars podíamos estar pintando nuestras tablas, sobre todo cuando estamos haciendo lista de contactos o demás. Es muchísimo más fácil manejar un template que manejar append chains y estar metiendo elementos, ¿no? O haciendo buffers de stream para que creen tu elemento y luego meterlo. Como comentabas, Handlebars es muy bueno, sobre todo por sus templates que puedes compilar. Si tu aplicación lo que te importa demasiado es optimizar el tiempo de renderizado, Handlebars puedes hacer todos los templates en tiempo de desarrollo, y a la hora de pasar a producción puedes compilar todos esos templates y tenerlos almacenados como funciones. Entonces ya no estás leyendo el documento para ver qué es tu template, ya tienes una función que te devuelve el contenido del template, y eso es bastante útil. Handlebars es de los pocos que te lo permite hacer fácil, ¿no? Por su lado, Angular está genial, lo he estado probando últimamente, pero Handlebars lo que hace es romper todos los estándares que aprendimos durante el tiempo, ¿no? En las buenas prácticas de desarrollo en JavaScript no tenemos JavaScript inline, tenemos event listener. En Angular sí se valen. En un buen desarrollo web no tenemos elementos arbitrarios. En Angular creamos nuestros propios elementos y creamos su comportamiento, lo definimos. Entonces terminamos rompiendo todo lo que conocemos, pero la finalidad de Angular, ¿cuál es? Angular básicamente nos dice que el HTML que tenemos está limitado y que necesitamos crecerlo. Entonces nos da las herramientas para crecer el HTML y crear elementos que se comporten como nosotros necesitamos. Angular le veo mucho futuro porque
Para personas que ya estamos haciendo JavaScript, creo que la curva de aprendizaje no es tan complicada, porque nos vamos a dar cuenta que todo lo que estábamos rompiendo en las cabezas las podemos hacer con 3 líneas de código. Para aplicaciones móviles, que es lo que se viene seguramente en el futuro, está muy padre. Y pues nada, la invitación es a que empecemos a construir aplicaciones más robustas, a que nos unamos a los grupos de desarrollo que hay y sobre todo que empecemos a crear dojos para el desarrollo. La intención de esta plática de un inicio, si leyeron la descripción en el programa, era que ustedes salieran de aquí con ganas de convertirse en unos verdaderos ninjas de JavaScript. Porque en México tenemos bien poquitos ninjas JavaScript y al mundo le hace falta eso. Las páginas siguen siendo estáticas, siguen siendo horribles, siguen sin tener optimización. Y si hacemos un buen JavaScript, le estamos ahorrando dinero a nuestra startup, ¿no? Si nosotros hacemos un buen JavaScript, podemos estar sirviendo paquetes bien pequeñitos de datos y estar ahorrando mucho bandwidth, que al final del día te lo factura el servidor, ¿no? Toda la data que tú mandes del servidor al cliente te la cobran. Y todo lo que le manda el cliente al servidor te lo cobran. Que nos arriesguemos por nuevas tecnologías, que probemos nuevas herramientas. De las empresas grandes que conozco, llámese Twitter, Facebook, Trello, etc. Las mayorías ya no solo se están quedando con un lenguaje de backend como PHP, como Rails, como Django. Muchas le están apostando parte de su servicio a Node, ¿no? Le están apostando mucho a JavaScript porque al día de hoy no hay un lenguaje como que resuelva la conexión de sockets como JavaScript, y no hay una mejor solución para los sockets que los sockets para comunicación en tiempo real, ¿no? Ya todos los usuarios necesitan o quieren los datos ya, en el momento. Quieren que cuando algo se mueva de este lado, 10 personas del otro lado se enteren qué pasó. Entonces, los invito a que prueben esas tecnologías, a que se instruyan y aprendan en estas tecnologías. Hay libros y libros completos de Node. La mayoría son libres. La mayoría de los libros ni siquiera han terminado de escribirse. Sobre todo los buenos todavía se están escribiendo de JavaScript. Y seguramente cuando terminen de escribirlos no van a servir porque ya todo cambió. Pero esa es la invitación, que sigan muy de cerca MDN. MDN es tal vez la guía de JavaScript más actualizada, la nueva versión del MDN, que es Mozilla Development Networks. Es el mejor libro de JavaScript que pueden tener. Tiene ejemplos claros de cada uno de los métodos que se incluyen en las nuevas versiones. Nos explica cómo utilizarlos con ejemplos. Y podemos encontrar absolutamente todo JavaScript ahí, sin ningún problema. JavaScript tiene la ventaja de que al ser un lenguaje que nació de la web, está todo en la web. Todo lo que necesitamos para aprender lo tenemos. Y todas las herramientas para desarrollar en JavaScript las tenemos en cualquier navegador. Hasta en Internet Explorer, que lo odiamos todos, contamos con herramientas de desarrollador. Entonces, no nos cuesta aprender JavaScript, no nos cuestan los IDEs, vamos, no nos cuesta ni trabajo poder usarlo porque ya tenemos instalado un navegador y podemos aprender a usarlo y hacer pruebas. ¿Cuántos de aquí, sean sinceros? Sé que algunos ya estaban medio cansados todavía y dormidos. ¿Realmente les gustaría convertirse en un ninja JavaScript y hacer desarrollos estilo Facebook o Twitter? ¿Y cuántos están practicando para hacerlos? Ok. Los invito a que... Yo siempre soy de la idea de que la mejor forma de aprender es viendo el código de los demás, ¿no? Y en GitHub tenemos actualmente el código del sistema operativo de Mozilla.
toda la interfaz del sistema operativo está escrita en JavaScript. Si nosotros entramos a la liga de Gaia, que se llama la interfaz gráfica de Firefox OS, podemos ver todas las especificaciones, podemos ver todo el texto, de todo el HTML, de todo el CSS y sobre todo el JavaScript. El JavaScript es tal vez el JavaScript más bello que he visto. Parece que estos tipos se pasaron horas solamente acomodando el código para que se viera bonito, respetando que no se rompieran más de 58 caracteres en la línea para que pudieran hacer un retorno. Es 80, sí, pero es que se ve más bonito cuando no llegas al límite. Lo hacen, el trabajo es magnífico porque se lo hicieron a mano, todo. No utilizan ningún framework. Si utilizan alguna función, está en un JS específico de funciones que ellos mismos se programaron. Entonces, para aprender está genial. La otra ventaja es de que si nosotros tenemos un dispositivo con Firefox OS, que son muy baratos, podemos bajarnos el código de Gaia, modificarlo, cargarlo por la consola y ver en tiempo real cómo estamos modificando el sistema operativo y cambiando la interfaz gráfica, ¿no? Si alguno de nosotros quisiera modificar la interfaz gráfica de Android, moriríamos en el intento. Entonces tenemos una herramienta potente, creada por manos de expertos, que nos permite aprender cómo se están haciendo las aplicaciones grandes hoy en día. El código que más me gusta tal vez es el del radio FM. ¿Cómo se imaginan ustedes crear todo un sintonizador de radio FM con JavaScript? Dibujado con Canvas. Es un poco mágico esa parte. También vemos toda la parte de la cámara, cómo toma fotos, graba video, mete filtros, todo con JavaScript. Es genial. Entonces los invito a que vean código, que hagan pruebas, que rompan cosas y que compartan con nosotros. A todos los que quieran este enlace, pueden seguirme y mandarme un tweet para que se los pase. Este trabajo, lo que me encanta de Muraldi es de que puedo estar agregando y agregando cosas, y que tengo varios amigos que si ven algo nuevo lo van agregando. Mi Twitter es @idar, como mi nombre. Ahí pueden escribirme. Tenía un dato que se me pasó. Ahorita regreso a esta ventana. Acá. Aquí tenemos a Nodejitsu. Nodejitsu es el hosting número 1 para Node, tal vez. Estos cuates, cuando empezaron a servir páginas con Node, tenían su estructura en Rails, pero después de unos meses dijeron, ¿qué carajos hacemos usando Rails si servimos JavaScript, no? Entonces decidieron migrar toda su plataforma al JavaScript y dijeron así, YOLO, y programaron todo en JavaScript e hicieron esta cosa que se llama HTTP Proxies. HTTP Proxies básicamente lo que hace es poderte servir N productos de Node en el mismo puerto, con subdominios, con virtual host, básicamente todo lo que te daría una capa de servidor escrita en JavaScript. El proyecto es libre, también podemos ver ese código. Es un código bastante interesante. Los invito a que revisen el proyecto, sobre todo si se quieren encargar de servidores en producción de Node grandes. Ellos son tal vez los reyes actualmente del desarrollo en Node, porque pues no simplemente sirven Node, sino que programaron todo un sistema de manejo de aplicaciones. Pues los invito a que me sigan @idar y que me comenten sus proyectos. Los invito a las reuniones de JavaScript. Tenemos la página del grupo de JavaScripters, está en GitHub.
Está hecha con una variante de Express que se llama Express.io, que es una combinación de Express con Socket.io. Y la idea es de que todos le metamos mano a la página del sitio. Nos clonamos el repo, modificamos, mandemos un pull request y hacerla más y más grande. Creo que el último pull request que hicieron estaba con Angular, si no me equivoco. Entonces, están invitados a volverse ninjas. Y pues el próximo campus espero tenerlos aquí, pero aquí presentando sus proyectos y siendo todos unos ninjas, ¿no? Montándose dojos en sus ciudades y compartiendo. Por mi parte es todo, al menos que tengan preguntas o comentarios sobre... Dime. Hace unos meses presenté en una clase en la facultad una presentación sobre Node. Okay. Expliqué cómo funcionaba, cuál era la estructura y todo. Y el profesor me hizo una pregunta que le saqué la vuelta, pero me quedó la duda, que era cómo veía yo la dependencia de Node con respecto a V8. Porque me decía, Node está, o sea, todo lo que platicas está bien padre, pero depende de un proyecto ajeno. Okay. Y a la vez depende de una empresa que está manteniéndolo. Que ahorita yo le dije, bueno, realmente empezó una empresa, pero ahorita lo tiene la comunidad. Claro. Y la pregunta que en sí me quedó fue, ¿cómo ves o cómo puedes arreglar o cómo tienes la visión de un proyecto que crece a partir de otro? Porque si V8 ahorita se estanca y nunca vuelve a crecer, y lamento mencionarlo así, pero como fue el caso, digamos, Rhino, ¿cómo vamos a poder seguir con Node o algo por el estilo si está dependiendo tanto totalmente del código de V8? Que digo, está difícil que se detenga, pero aún así no es como problemático, caótico que dependan uno del otro y que extender módulos nuevos dependa de desarrolladores C++ y no de desarrolladores JavaScript. Es curiosa esta parte, ¿no? Porque muchos proyectos de software libre dependen de otros proyectos, ¿no? Básicamente toda la nueva interfaz de Gnome depende de Mono. Y Mono está en pláticas con Microsoft para que lo compre, ¿no? Entonces, ¿qué tanto control tenemos la comunidad en esa parte? La ventaja con V8 es de que, si bien V8 salió de Google y fue liberado, pues en primera ya la tenemos, ¿no? Ya tenemos el código, y como pasó con MySQL, ¿no? Que lo compraron, pero dijeron, hey, nos traemos el código para MariaDB, ¿no? Entonces lo peor que puede pasar es que si los de V8 se molestan, la comunidad agarre y les arrebate el proyecto y lo vuelva un nuevo proyecto libre. Del lado de las dependencias de los desarrolladores C++, creo que más que una maldición es una bendición. Los desarrolladores Node hizo que los desarrolladores que verdaderamente son unos gurús y unos hardcore de C y de C++ se preocuparan por hacer óptimo JavaScript, ¿no? Entonces, si vemos cómo se escribían las librerías hace, no sé, 4 años, a cómo se están escribiendo las librerías actualmente, he escuchado comentarios de que todas las librerías de Node son bien hipster, ¿no? Porque son todas bellas, con una línea de código haces todo bello. Entonces, eso lo tenemos gracias a que los desarrolladores de C++ están metiendo y metiendo optimizaciones de código atrás, están metiendo y metiendo nuevas funciones. Socket.io, que es tal vez lo que más impulsa Node actualmente, está escrito en C. Es un módulo de Node, pero está escrito en C. Y si no tuviéramos desarrolladores C que creen que JavaScript realmente vale la pena, no hubiéramos tenido eso nunca. JavaScript tenía una maldición de estar siempre diciendo, es un lenguaje que no sirve, es un lenguaje que solo sirve para hacer marquesinas, pero por primera vez los desarrolladores en verdad se están sumando. Tiene ventajas de las dos partes, porque sirve que los desarrolladores que hacían JavaScript y quieren subir de nivel puedan llegar a preocuparse por aprender C, si quieren llegar a hacer una optimización más fuerte de su código. Entonces creo que a lo menos la parte de que
dependamos de desarrolladores en C++, no lo veo tan duro, porque pues básicamente cualquiera que utilice un sistema Linux depende del desarrollador de C++ para tener el compilador más óptimo. Entonces, todos dependemos de desarrolladores en C en general, ¿no? Y pues V8, si V8 pasa eso, pues te digo, se lo arrebatamos y vemos qué pasa, porque al final del día lo que es Node es bien poquito código encima de V8, ¿no? O sea, Node son, no sé, creo que son 300 líneas de código las que agregó este tipo para que funcionara Node. Entonces, sí depende totalmente de la máquina de V8 actualmente, pero pues hay variantes como Phantom que estás corriendo sobre la máquina de... No, también es WebKit, creo, Phantom, pero tiene una variante que corre sobre la máquina de JavaScript de Firefox, ¿no? Entonces, ahí está. ¿Alguna otra pregunta? Gracias. ¿Comentario? ¿Nadie? Ok. ¿Cuál es la relación de a la hora de hacer una aplicación móvil? Si ya estoy trabajando con PhoneGap, ¿puedo pasar de forma transparente a Firefox OS? PhoneGap en su última versión todavía no soporta Firefox OS, pero Cordova, que es un núcleo, ya lo soporta y tu proyecto es totalmente compatible con Cordova. De hecho, para correr PhoneGap debes de tener instalado Cordova, si no me equivoco. Y estuve trabajando en un proyecto hace poco en el que utilizaba la API de la cámara, geolocalización y llamadas. Creo que sí, nada más esas tres. Y todo lo hice con PhoneGap y estuve probando con Cordova la manera de exportar para Firefox OS y funciona medianamente bien, ¿no? Todavía tiene algunos problemas en Firefox OS se llaman activities, los métodos para utilizar la cámara y eso, y a la hora de hacer la traducción del JavaScript de la librería de PhoneGap al estándar de Mozilla, sí se quiebra un poquito en la cámara sobre todo, pero pues todavía no es la última versión, ¿no? Todavía no es una versión de producción, pero sí es muy compatible, ¿no? Esperamos que en próximas versiones ya sea totalmente compatible el desarrollo, porque al final del día Firefox OS sí es web totalmente, ¿no? Entonces PhoneGap sí se está preocupando por esa parte, por lo menos Córdoba sí se está preocupando por esa parte. ¿Alguna otra duda? Ok. En diciembre del año pasado estuve trabajando en un proyecto utilizando JavaScript y Angular, pero en el escritorio. Okay. Estuve utilizando una herramienta que se llama Node WebKit. Correcto. Pero lamentablemente el desarrollador lo abandonó en el 2012. Y desde ese entonces, bueno, para ese proyecto tuve varios problemas, tuve que consultar mucho en foros para ver por qué me tronaba, por qué no me funcionaba bien el servidor Node en WebKit para el escritorio. Y quería saber si conoces alguna herramienta que ya sea madura para llevar JavaScript o HTML5 en general al escritorio. Hay varias formas. Hay un proyecto... ¿Dónde están los de Mozilla? Porque me van a linchar si me equivoco. Se llama Prims, creo, que es una herramienta que básicamente es un web form de Firefox para servir a aplicaciones web en el escritorio. Es básicamente cuando tú le pones, como si tú le pusieras un F11 a tu Firefox, no tiene ninguna barra ni nada y te permite estar corriendo web. Yo tal vez me iría primeramente para un desarrollo de este tipo con Qt. Un Qt ya soporta HTML5 en sus web forms. Su motor es WebKit. Entonces tienes un buen respaldo de esa parte. Y si me lo preguntas tal vez hoy, me iría por el desarrollo más nuevo que tenemos para herramientas de este tipo. GitHub lanzó un editor que pretende competir con Sublime, que se llama Atom. Atom se liberó hace como un mes y liberó 3 partes básicas de su código. Una es el editor como tal,
el otro es su manejador de paquetes y el tercero es cómo logró llevar Node al escritorio. Atom está escrito totalmente en JavaScript, también es un proyecto interesante si quieren ver el código. Está escrito en Node y tiene una especie de Node-WebKit o lo que sea Node-WebKit, pero creado por GitHub, lo cual creo que nos da un respaldo bastante más serio que el de este chavo que hizo Node-WebKit. Sería otra de las opciones de llevar esto a escritorio. Intel también tiene una propuesta para hacer aplicaciones web. No recuerdo ahorita exactamente el nombre, pero si buscas Intel HTML5 apps, te aparece. Y es igual, un web form que te lo crea. Y si no, pues créate un web form con cualquier, no sé, .NET o con Python o con cualquiera. Te creas un web form y lo lanzas. También hay variaciones de Chromium. De hecho, Node-WebKit creo que tomaba parte del proyecto de Chromium para hacer eso, pero pues básicamente todos son web forms, ¿no? ¿Nadie más? Perfecto. Bueno, pues muchísimas gracias. Están invitados a convertirse en ninjas y a montar un dojo, ¿no? Muchas gracias por acompañarme. Sé que muchos estaban desvelados por la fiesta de ayer. Muchas gracias.